sabemos cómo ayudar. Contacte con nosotros en el Enrique. 91-547-06 o en la web www.tribino.es. Muy buenas, queridos telespectadores del canal 33 y seguidores de este programa de la cocina de los porches, como no, que es lo que quiero hacer unos nuevos menús para que todos ustedes puedan disfrutar de ellos y algunos precios asequibles, para que ustedes puedan venir aquí con sus niños a esta terraza magnífica que tenemos aquí, a los salones nuestros del restaurante, para poder degustar un menú al módico precio para dos personas, pues de 25-30 euros máximo. Y pueden ustedes comer cochinillo, cordero, lo que ustedes les apetezca. Sin problemas vamos a tener menús para toda la lista. Estamos aquí y se emociona este cochinillo. Por favor, que este canal, el canal 33, pueden ver este programa de 9 a 10 de la noche todos los viernes del año. Aquí nos tengan. Les esperamos. Con las sillas a las escaleras de Tribino en casa, se acabó la pesadilla de subir y bajar escaleras. De fácil montaje, sin obras y con la instalación en un solo día. Llame al teléfono gratuito 937 47 57 y solicite presupuesto gratuito y sin compromiso para mejorar su calidad de vida. Por su seguridad y la tranquilidad de toda su familia, confíe en ThyssenKrupp en casa, los especialistas en salvaescaleras. Calidad alemana garantizada, el único con servicio oficial. Recuerde, 937 47 57. Calidad, rapidez y economía, todo ello en Muebles Adama. Nos encontramos en la calle General Ricardo 190 en Madrid. Teléfono 91 525 29 41. Sofás a medida, dormitorios a medida y además transporte y montaje gratuito. Anota nuestra página web www.mueblesadama.com. ¿Qué pasa? Un minuto de las 9:10, ¿no? Más o menos. No, bien. 10. Nueve y 10 de la noche empezamos el debate aquí en Madrid en línea, pero antes, como es habitual, déjenme que les recuerde una cosa. Lo acaban de ver, y es que con ThyssenKrupp en casa se acabó por fin la pesadilla de tener que subir y bajar las escaleras. Con ThyssenKrupp en casa la instalación es muy fácil, sin obras, y en tan solo un día pueden subir a su dormitorio o jugar incluso con sus nietos al escondite. En cualquier caso, es una inversión en seguridad y en la tranquilidad de toda su familia. Hay un teléfono gratuito que es el 937 47 57. Pidan ya un catálogo, la visita de un comercial, un presupuesto, todo ello sin compromiso. Ya lo saben, ThyssenKrupp en casa es el único con catálogo oficial y además garantía alemana. ¿Qué más se puede pedir? Les recuerdo, lo están viendo en pantalla, 937 47 57, las sillas a las escaleras de ThyssenKrupp en casa. Y ahora sí que sí, empezamos, lo anunciábamos hace unos minutos. En el sumario tenemos que preguntarnos por la situación política a nivel nacional. ¿Formará o no formará el gobierno Pedro Sánchez? Desde luego, él lo está intentando, al menos eso parece. Vamos a saludar ya a quien nos acompañan esta noche a nuestros invitados. Tengo a mi izquierda a Sergio López, él es presidente y portavoz del Partido Popular en Fuenlabrada. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches. Precisamente una de las cosas que se le achacan, por lo menos le dicen a Mariano Rajoy, es el inmovilismo, ¿no? ¿O forma parte de la estrategia del Partido Popular? No, yo creo que el inmovilismo no ha sido ni mucho menos la bandera del Partido Popular, todo lo contrario, hemos tenido una legislatura muy movida y donde el partido ha afrontado muchísimas reformas y ahora el inmovilismo viene por parte del señor de los 17 noes, ¿no? Entonces cuando a uno le dicen 17 veces no, pues evidentemente no es que el propio, en este caso Rajoy, pare, sino que le paran. Entonces a partir de ahí
pues será Pedro Sánchez el que ahora tiene la responsabilidad, y hablaremos más tarde de cuál ha sido, a mi humilde entender, la estrategia que ha marcado Pedro Sánchez. Creo que bastante injusta. Rajoy ha dicho que no a una investidura de Pedro Sánchez, sin embargo parece ser que el IBEX está presionando para que el PP se abstenga en un posible pacto PSOE-Ciudadanos. Luego lo vamos a debatir, pero... Sí, no sé si el IBEX está presionando o no. Hombre, pues yo creo que si el IBEX tuviera que presionarse en un momento dado, creo que debería presionarse siempre en favor del que ha ganado unas elecciones, que es el Partido Popular, y evidentemente eso no es lo que ha pasado. No ha pasado con el Partido Socialista, que no ha entendido que habría que organizar un pacto a 3 de los 3 partidos constitucionales, y tampoco ha pasado con Ciudadanos, porque ahora se rasga las vestiduras y le pide al Partido Popular encarnecidamente que por favor hay que votar en abstención, pero no les escuchamos en ningún momento lo mismo cuando la pelota estaba en otro tejado, ¿no? Entonces, bueno, pues también tendrás que explicar el porqué. Pues ahí queda. Ahora vamos a debatir. Borja Terrés, secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid. Buenas noches, Borja. Muy buenas noches. Bueno, la pregunta es obvia. ¿Qué prefieres, Ciudadanos o Podemos? Yo creo que lo que prefiere el Partido Socialista sobre todo es hacer primero un pacto sobre los programas. Lo hemos presentado 40 medidas, bueno, más de 53 folios, pero resumidas 40 medidas para poder formar gobierno, y ahora son el resto de partidos los que tienen que decidir si dan el apoyo a la candidatura de Pedro Sánchez, que es el candidato elegido por el Rey después de la cartada de Rajoy, el que ellos tienen que decidir. ¿Pero de quién estás más próximo, el Partido Socialista? ¿Ciudadanos o de Podemos? Yo te puedo decir, personalmente, yo me siento, como persona de izquierda, me siento más cercano a Podemos, pero evidentemente en Ciudadanos hay ideas en cuanto a la regeneración democrática que también podemos coincidir, y creo de verdad que... Decía Pedro Sánchez precisamente en campaña que no iba a pactar en ningún caso con Podemos. Ahora parece ser que se abre esa posibilidad. Sí, además es que la cuestión es la siguiente: la aritmética parlamentaria que hay ahora mismo no es para que 2 partidos sumen, sino para que todos hablemos entre todos y lleguemos a un acuerdo en base al programa, que es lo que estamos diciendo, y sobre todo sobre una etapa de diálogo. Y ya esto no va a ser lo que era hace un par de años, 2 grandes bloques que, bueno, pues con mayoría, con una muletilla, pues apoyaban y tal. Y es que tenemos una legislatura anterior con el Partido Popular, con una mayoría absoluta, que sí, se han aprobado muchas leyes, pero siempre sin el apoyo de ningún otro partido. Pero todos entre todos... Uy, ahí queda. Luego ahora empezamos el debate enseguida. Seguimos, Sergio, enseguida empezamos. Seguimos insistiendo en invitar a Ignacio Aguado, el número 1 de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, cuando políticamente no era nadie, venía siempre a esta casa. Ahora, que es el número 1, desde prensa nos indican que parece ser que ciertos canales como nosotros estamos relegados al final. Entendemos que las audiencias no entienden de esto y que tienen que venir los políticos a todos los medios. Pero saludo ya a uno de los diputados de la Asamblea, Juan Rubio. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy convencido que Ignacio... Pues esa noticia entonces nos agrada muchísimo. Le preguntaba a Borja precisamente si estaba más cerca el Partido Socialista de Ciudadanos o de Podemos, porque Ciudadanos puede tener mucho que decir precisamente en este mes que augura Pedro Sánchez de negociaciones. Y mucho tenemos que decir, desde luego. Lo que pasa es que nosotros, de cierto modo, estoy de acuerdo con Borja, no vamos a... O sea, no estamos hablando de contra quién sí, contra quién no, a favor de quién o a favor del otro. Nosotros queremos hablar de programa, queremos hablar de propuestas, de la misma manera que hacemos política día a día, que no miramos de ahí dónde viene, sino lo que realmente el contenido que tiene, y esa es nuestra propuesta. Vamos a ir analizando poco a poco cada una de las alternativas que nos presentan. Hoy ha habido una reunión con el Partido Socialista, hay puntos de encuentro, por supuesto hay puntos de desencuentro. Una vez que hemos identificado puntos de encuentro, pues se trata de debatir, discutir, dialogar, renunciar, como es lógico, a ciertas partes, cada una de las partes, y veremos si encontramos ese marco común para todos. Bueno, ahí queda. Ana Álvarez, buenas noches, de Cambiemos Parla, concejala en el Ayuntamiento de Parla, evidentemente. Situación interesante también, ¿verdad? La de los pactos. Buenas noches, sí, situación interesante. Habrá que ver cómo se amoldan unos a otros, ¿verdad? Sí, hemos tenido 4 duros años en los que se ha producido una brecha de desigualdad social en España, y confiamos, yo al menos apuesto por un acuerdo entre las fuerzas políticas del cambio, y que se hagan políticas para los ciudadanos y para el planeta, las personas y el planeta, lo primero. Saludo ya, se estrena hoy, esperemos que vengan en muchas más ocasiones. Paloma Díaz, abogada y periodista. Buenas noches, Paloma. Buenas noches. Te voy a hacer yo una pregunta. ¿Estamos más cerca de que se entiendan en los pactos o de unas nuevas elecciones? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que está difícil lo de los pactos mientras que no haya un verdadero sentido de la democracia y sobre todo mientras que no se tenga en cuenta a los grandes partidos de España y a las fuerzas más votadas. Mientras que sigamos jugando a buscar el tronito, creo que va a estar complicado poder llegar a un acuerdo.
Bueno, es un placer presentarle. Vino hace unos meses porque presentaba él su libro, El efecto Carmena. Es Roberto Becares, periodista. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal va el libro? Imagino que muy bien. Ahí vamos, sí, poco a poco. Bueno, pues nos alegramos. Roberto, te hago la misma pregunta que a Paloma. ¿Más cerca de unas elecciones? ¿Cómo lo ves? ¿O crees que se van a entender los pactos? Yo creo que estamos ante 2 próximas semanas muy intensas y yo creo que puede haber un acercamiento. Yo creo que todos tienen que flexibilizar un poco sus posiciones. El documento que presenta el Partido Socialista hoy incluye muchas de las demandas de Podemos y muchas de las de Ciudadanos. De Ciudadanos está la regeneración democrática con varias medidas que precisamente vosotros lleváis en el programa. Y con respecto al rescate social y medidas sociales, el programa que ha presentado Pedro Sánchez, esa propuesta, confluye con muchas de las peticiones que tiene Podemos. Yo creo que Podemos ahora mismo está enrocado en una posición de no negociar con Ciudadanos, que me parece que es un error, porque yo creo que todos los españoles estamos deseando de que los partidos lleguen a un acuerdo. Y yo creo que hay una base sobre la que trabajar muy buena, la verdad. Bueno, pues hechas las presentaciones es tiempo ahora sí que sí de debatir. Me parecía que Sergio quería intervenir, ¿no? Estaba deseando desde el principio. Pero, claro, pero por una sencilla cuestión, ¿no? Que es una cuestión matemática, sencilla, de primaria, ¿no? Cuando uno suma más que el otro, ha ganado. A partir de ahí, yo creo que se le debe de tener un respeto a la voluntad de más de 7 millones de personas que decidieron que el Partido Popular fuera el partido más votado, y ese respeto debería de haber venido por todas las fuerzas políticas, pero principalmente por el Partido Socialista, que recordemos que fue segunda fuerza política con el peor resultado de la historia de este partido. Dicho esto, esto es sencillo. Cuando una persona se enroca en que el Partido Popular es el demonio, que es lo que el Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, está planteando a la opinión pública, pues evidentemente es muy complicado plantear cualquier cuestión. Cuando una persona le dice 17 veces no a este caso al ganador, es muy complicado. Lo que no deja de ser curioso y gracioso es algo sencillo. En 24 horas, aquel que decía no a la persona y no al partido empieza a decir que hay que apartar el partido y las personas y empezar a dialogar todos. Yo creo que bienvenido ese talante de diálogo, pero creo que ese talante de diálogo tenía que haber sido antes, porque lo que ha hecho al final Pedro Sánchez ha sido una estrategia donde ha faltado el respeto a la mayoría del pueblo y donde ha faltado el respeto a la Casa Real, forzando al monarca y jefe del Estado a tener que brindarle a él la oportunidad de hacer gobierno. A partir de ahí, pues hombre, yo humildemente a Pedro Sánchez lo que le digo, que no se lo digo yo, se lo dicen además muchos dirigentes de su partido, un pacto con el populismo es un grave error para España y para su partido. Un pacto con el populismo, con ese mantra del progreso, cuando el socialismo nunca, el populismo es tener que hacer cola a una farmacia para comprar aspirina. O lo que hacía Esperanza Aguirre, por ejemplo, eso era populismo. No, Esperanza Aguirre gestionaba dentro de una base ideológica, que es el liberalismo económico, que podrá gustar más o menos, pero era el que era y trajo los resultados que trajo, que son que la Comunidad de Madrid ha sido, no, los hospitales han sido de gestión pública, de gestión privada, públicos. No creo que si ha sido algún hospital, porque habléis mucho de lo privado, de lo público, y luego tenéis a Deslas todo, pero bueno, independiente de eso, no creo que hayas pagado en ningún hospital. Yo no creo que hayas pagado. ¿Has pagado alguna vez? Pregunto las comidas que le daban, por ejemplo, a mi abuelo. ¿Has pagado? Estoy pagando con mis impuestos. Claro, no, digo que se has pagado. No, yo también pago con mis impuestos y no, en ningún caso he tenido que pasar la tarjeta de crédito, como el señor Simancas apareció allí haciendo un poquito el teatro, ¿no? Que le iba muy bien con el tema de la tarjeta de crédito. Dicho esto, para no desviarme del asunto, yo creo que el populismo que vende ahora el Partido Socialista, que jamás va a pactar con populistas. Pregúntale a tu líder qué es el populismo, porque él lo refería de la misma manera. No voy a pactar nunca con populistas. El Comité Federal, que es nuestro máximo... No, si el Comité Federal, y los afiliados también dijeron que Tomás Gómez era el líder del PSM y al final pues dejó de serlo, ¿no? Porque al señor Pedro Sánchez se le ocurrió a largo plazo poner a una persona que es una marioneta política, que es la dirigente del Partido Socialista de Madrid, para luego hacer lo que quiera. Y termino diciendo que al final yo te contestaba lo que era el populismo, que es hacer colas en una farmacia para comprar aspirina, y eso es lo que el Partido Socialista se está abrazando erróneamente, porque este señor Pablo Iglesias no quiere un pacto con el Partido Socialista, lo que quiere es fagocitar al Partido Socialista. Y termino con Ciudadanos. Ciudadanos tiene un gran problema, todo mi cariño y mi respeto, es que cuando uno no tiene base ideológica todo le vale, y eso es lo que os está pasando, que todo os vale. Borja, ¿tenías algo más que contestar? Porque si no me pedía la palabra Ana y luego imagino que Juan va a querer también. Aquí han hablado de falta de respeto a Mariano Rajoy. La primera falta de respeto es de Mariano Rajoy, de no acudir al nombramiento del rey. Y lo segundo, es que me pongo a pensar en la lectura pasada, en lo que dices, ¿cuántos millones de votos tiene el Partido Socialista? 7. Izquierda Unida, UPyD y todos esos, día tras día en el Parlamento le decías no, con vuestra mayoría absoluta y vuestro rodillo. ¿Ahora queréis
que nos pleguemos ante vosotros, perdonad, pero hay una gran mayoría que ha decidido que el Partido Popular no puede seguir gobernando este país. No, pero eso no lo ha porque dicho sea la el mayoría. partido. La mayoría ha dicho lo contrario, ha La dicho que mayoría, gobernamos. ha sumado los votos. ¿Eh? Ha sumado los votos. Sí, sí, sí. Salen más de 7 millones, Que salen más de 7 millones de votos. Que no han votado al ¿Entre Partido quién? Popular. Que no han votado al Partido Popular. Bien, ¿entre quién? Bueno, ¿Entre quién sale? ¿Quién es el resto? Los nacionalismos, los populismos y vosotros. No, el resto de partidos. Y vais a hacer esa amalgama para gobernar. No, el resto de partidos que se han presentado a las elecciones igual que se habéis presentado vosotros. Tirad. O sea, que cuando os ponéis con los populismos, yo creo que se está viendo en donde ha pactado el Partido Socialista con Podemos o con los partidos instrumentales de Podemos. Por ejemplo, me voy a Comunidad Valenciana y se han recuperado, por ejemplo, la sanidad para los que no tienen tarjeta, para que vosotros le quitaseis la tarjeta, porque no eran de este país. Por ejemplo, si vosotros se la quitasteis a los parados de la Vamos a seguir un poquito con el tema, ahora continuamos. A ver, la educación se la quitó Zapatero. O sea, no es tanta lección. A lo mejor quisiera preguntarle, ya que es cierto que los españoles, cuando vamos a un hospital público, no solemos ir, si tenés seguridad social, con la tarjeta de crédito por delante, pero indirectamente sí estás pagando, porque cuando estás hospitalizado y estás aquejado de una enfermedad crónica, el medicamento te lo tienes que traer tú de tu casa, porque no dispone en el hospital de ese determinado medicamento, con lo cual indirectamente sí estás pagando. Si hablamos de la sanidad, te pongo ese ejemplo. Si hablamos de la educación, también pongo otro ejemplo. Se dedican fondos públicos para otra serie de gestiones o para otra serie de beneficios personales y mientras tanto hay niños, pues, por ejemplo en Valencia, caso Taula, se dedica el dinero público para otros menesteres. Mal hecho, muy mal hecho. Y sin embargo, muy mal hecho. Sí, vergonzoso. Perfecto. Con todos los cargos, con todos los concejales de Valencia. ¿Pero qué tiene que ver la educación con eso? Pues la educación tiene que ver, por ejemplo, en Parla, hace 2 años los niños estudiaban en barracones, porque no había dinero público para construir colegios. Entonces, quizás a lo mejor... Estamos hablando, si no me he perdido, ejemplos de populismo, ¿estamos en eso? Sí, claro, por ejemplo. Bueno, a ver, venga, vamos a intentar sintetizar los ejemplos de populismo porque no iba de esto el debate, pero... El por qué no se puede hacer políticas con Podemos o con otra serie de fuerzas que defienden o que promueven políticas para los españoles, para los ciudadanos, que harían que no existiera esa brecha tan enorme como la brecha que se ha creado con tantos recortes en los últimos 4 años. Juan. Ahora le contesto, ¿no? Como me ha preguntado. Sí, venga, vamos a escuchar los demás, sí. Vamos a ver si conseguimos que esto no se convierta en un debate a 2. Y conseguimos un debate un poquito más amplio. No. Sí. Hombre, depende de ya verás que digas. Vamos a ver, yo lo único que os diría en este caso a PP y a PSOE es que es el momento de tener altura de miras, si lo digo de verdad. Es el momento de los estadistas y no de la política de bajo nivel, no vamos a poner otros calificativos. Y eso es donde realmente son faltas 2 figuras, una en el PSOE y otra en el Partido Popular. Espero que no me lo toméis con acritud porque no es el caso, de verdad. Creo que hay intereses muchos más altos. Por otro lado, no creo que sea una falta de respeto el intentar un pacto en el que no esté el PP, precisamente por eso, por la aritmética parlamentaria. Hay determinados, se suman más de otras maneras, que se debería contar con el Partido Popular, por supuesto, y somos partidarios de abrir todo el debate. Me ha resultado muy curioso el tema de nuestra carencia de base ideológica. En absoluto, la tenemos y la tenemos muy clara, la tenemos claramente identificada, ese es el motivo por el que te pido por favor que no faltes el respeto a nuestros votantes. Yo no he faltado los tuyos, yo entramos sin ningún problema, entramos en toda nuestra base ideológica sin ningún tipo de problema. También me gustaría conocer la vuestra, que no sea solamente el neo o ultraliberalismo, no, ni neo ni ultra, de aprovechamiento personal. Centro derecha liberal, lo ponen nuestros estatutos. ¿Y nosotros? ¿Qué ponen los vuestros? Los nuestros, socialdemócratas o socioliberales. Podemos utilizar porque aparecen en las 2 partes. O sea, de centro izquierda, ¿no? Como decía... Vamos a dejar de terminar, Sergio, a ver, vamos a ver... es que es muy importante lo de la base ideológica, que si no luego vale todo, ¿no? No nos vale todo, si lo tenemos muy claro lo que queremos. Lo que parece que no lo queréis entender sois vosotros. No, sí, lo tenemos clarísimo. Sin ningún tipo de problema. Tenemos claro que con nosotros no le habéis pedido al PSOE que se antuviera en el hasta ahora no te he cortado en ningún momento, en ninguno. No, perfecto. Y tú ya vas 3. O sea, yo te pido por favor que no te cortaré más, pero no te lo tomes a mal. No, si yo no me lo tomo casi nada más. Mira, lo de populismo es muy sencillo de definir, no hace falta ni irse a la farmacia ni irse a ver esto. Populismo es decir lo que quieren oír sin explicar cómo lo vas a hacer. Para mí eso es populismo, tan simple como eso. Yo simplemente alegro los oídos, pero no hago nada más. Plegarse a las condiciones, de verdad es que estoy oyendo frases, plegarse, hacer, aquello imposible. A vosotros os oigo lo de con ciudadanos, ni en broma. Hablemos de proyectos, hablemos de cada punto en concreto.
Yo estoy seguro que tenemos puntos en común, pero con vosotros y con vosotros. Tenemos puntos en común. Y los 4 seguro que tenemos puntos en común. Estoy convencido. Pero también ha dicho Albert Rivera que no querría Podemos. No, lo que no queremos es en ningún caso apoyar partidos que defiendan el independentismo ni los referéndums nacionalistas. O sea, ese es nuestro punto de inflexión, pero por un concepto que tenemos. Bien, sintetizando en España. entonces. Y creo honestamente que ahora mismo la discusión está basándose en lo superfluo. No estamos entrando en la causa raíz de los problemas. El problema no es que haya una corrupción, sino por qué hay corrupción. O sea, la corrupción es el efecto del problema que reside mucho más abajo. El problema de que no haya dinero para repartir es el problema que vemos, que identificamos, pero tenemos que buscar justo debajo cuál es la causa que nos lleva a esta situación. Y es ahí donde tenemos que encontrar soluciones y donde tenemos que encontrar puntos de encuentro entre todos, absolutamente entre todos. Paloma, Roberto, ¿cómo estáis viendo esto? Yo creo que el PP, después de 40 días, podía haber hecho algún esfuerzo, sobre todo por intentar dialogar con Ciudadanos. Estaba claro que Pedro Sánchez les iba a decir que no, pero no ha habido esa aproximación. Sí, la ha habido, Roberto. Sí, la ha habido. ¿Qué le pedía? Pues igual a Mariano Rajoy que dé un paso atrás. El otro día me sorprendía mucho escuchar al presidente del gobierno decir ante los suyos que no iba a aceptar ni una más de corrupción. Bien, se acaba de fijar el juicio del caso Gürtel, el próximo 4 de octubre. Hay más de 1 millón de folios del sumario de pruebas contra todos los imputados, en su mayor parte del PP y empresarios de su entorno. El caso Gürtel estalló hace 7 años. Ha habido Gürtel, ha habido Brugal, ha habido Taula, ha habido Púnica, ha habido numerosos casos de corrupción que han hecho que muchos votantes del PP hayan apostado por otras formaciones políticas, ya sean Ciudadanos, ya sea el Partido Socialista. Hubo una oportunidad para el PP, Rajoy un día dijo que sí que va a ir a esa sesión de investidura, luego dijo sorprendentemente que no, porque Pablo Iglesias de alguna manera le facilitó la coartada diciendo y exigiendo, que a mí me pareció un error también, porque primero hay que hablar del qué y luego hay que hablar del dependiendo de lo que quieras. Sí, depende de lo que quieras, pero está muy claro. También ahí cometen un error. O sea, vamos a hablar de política. O no. Estoy con Juan. O a lo mejor es lo que quieren, Roberto. Estoy con Juan, que igual para mucha gente sería una auténtica locura que hubiera un pacto PSOE, Ciudadanos y Podemos. Pero es que ahora mismo hay muchos puntos de entendimiento. El principal de ellos, que no tiene que ser el fundamental, o al menos el primigenio, es que la gente se ha cansado de las políticas de Mariano Rajoy. Y ellos representan esa parte de la población que se ha cansado. Con lo cual, si va a haber una alternativa de verdad, y una alternativa que sea fuerte, deben establecer cierto diálogo ahí, con altura de miras por parte de los tres, que yo también considero que Pedro Sánchez no tenía que haberle dicho no a Rajoy. Tenía que haber ido a hablar con él y ver qué estaba dispuesto a derogar la llamada ley Mordaza. Iba a haber un gran pacto de Estado. Bueno, parece que ahora el PSOE tampoco. ¿Qué medidas tenía que hacer? ¿No? Yo creo que el juego de la política es conseguir cosas y o sea, me estás dando la razón en el fondo, ¿no? Yo creo que tenía que haber ido, sí. Claro, y haber planteado, independientemente de la... Como está diciendo ahora, perdóname Roberto, como está diciendo ahora, ni personas ni partidos. Vamos a hablar de qué vamos a hacer. Oye, sí me parece muy bien, pero ¿por qué no lo has hecho con el principal partido, con el partido que ha ganado las elecciones? A mí me parece que es una falta de respeto a esos votantes y es una falta de respeto a la mayoría del pueblo que ha elegido al Partido Popular con una persona a la cabeza que es Mariano Rajoy. Pero aprovecho porque salga esa colación el tema de la corrupción. Y a mí me parece bochornoso lo que ha pasado en mi partido. Y me parece que tenemos que aprender todavía mucho, nosotros en nuestro partido y en otros partidos también, porque tampoco vamos a admitir lecciones de otros muchos que van ahora con la bandera de la lección de la anticorrupción, cuando evidentemente tienen casos en su partido que también les decía Sergio que para reflexionar mejor la oposición que el gobierno. No, yo creo que no, porque hoy el Partido Socialista lleva en oposición ya varios años y fijaos la reflexión que han hecho con los seres en Andalucía, o sea, no han hecho ninguna. Sí, pero entonces, yo necesito una regeneración. No, pero ¿qué es la regeneración? O sea, pero Roberto, ¿qué es la regeneración? ¿La regeneración es poner a una persona con menos de 45 años como habla Ciudadanos? Pues yo creo que no. No, es asumir responsabilidad. No, digo. Esa es la regeneración, asumir responsabilidad. No me refiero. Tú más. No me refiero a eso. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo a que vosotros y poner las medidas se asume. Mira, nosotros se asumen porque somos el único partido, el partido que llevó al Congreso ley para la corrupción y lo votamos en solitario. No lo votó absolutamente ningún partido más. No lo votó el partido. No, a medida no. A medida no, perdón. Tenemos que escuchar a Paloma, que veo que está apuntando muchas cosas y tendrá que contarnos qué tiene ahí. Si me permites 30 segundos. Yo creo que cuando uno se presenta 20, cuando uno se presenta a unas elecciones como se presentó Pedro Sánchez, diciendo por activa y por pasiva que no iba a pactar con los populismos, es decir, con Podemos, y ahora dice que evidentemente nadie entendería que no se entendieran, valga la redundancia, creo que evidentemente ha engañado a sus votantes.
Paloma. Sí, bueno, yo lo primero de todo vengo sin representar a ningún partido e intento ser periodista y abogada, como nos hemos presentado. Exacto, nada más, ciudadana española y con una opinión personal, pues que gustará más, gustará menos. Pero la realidad es que lo que yo veo desde fuera es que cada uno vale para su terreno, tiene su discurso ensayado de las líneas generales de cada uno de sus partidos y yo intento defender realmente nuestros valores constitucionales y nuestra democracia. Hay una realidad que me asusta muchísimo y es que tenemos ahora mismo un posible presidente, que no sabremos si podrá formar gobierno y si lo forma, si podrá gobernar, que me asusta por un lado su actitud, porque no conozco demasiado su fondo, conozco sus actitudes temerarias, sus actitudes enaltecidas y este discurso que nos está vendiendo en esta segunda campaña electoral que está haciendo como si hubiera ganado las elecciones o como si España hubiera votado un pacto antiderechas. No es eso, no es esa la interpretación adecuada, según mi punto de vista, sino hay una lista más votada y España lo que te está pidiendo es diálogo, no un pacto antiderechas desde el día 20 de diciembre, que fue un no rotundo a la lista más votada. Eso me preocupa muchísimo. Y al final no es una cuestión de plegarse ni decir, bueno, te pongo a ti en este cargo o en este otro, sino creo que se puede hacer política desde la sociedad civil, se puede hacer política desde el Congreso sin necesidad de tener que pelear por posiciones. Ana y luego Sergio. Estoy completamente de acuerdo con ella. Yo creo que es el momento. Estamos en una oportunidad única desde la transición española de volver a hacer políticas, como lo he dicho antes, por los ciudadanos, por las personas y por el planeta. Tenemos que abogar por un diálogo en el que vayamos a la sostenibilidad, que vayamos a la equidad y que vayamos a la justicia. Es importantísimo abogar por una justicia social, no abogar o seguir facilitando recortes, esos recortes, vuelvo a decir o reiterarme de nuevo en las palabras que he dicho anteriormente, esos recortes que durante 4 años han hecho más pobres a los pobres de España y más ricos a los ricos de España. Hay que luchar por unos impuestos progresivos, hay que luchar por una constitución que se cumpla, por el derecho a la vivienda, por no permitir desahucios todos los días, como se están y como se siguen produciendo hasta ahora, por derogar el artículo 135, por el artículo 315, por dejar que el pueblo se exprese libremente. Es por lo que hay que hacer, es lo que entre todos hay que hacer, un diálogo y unas políticas y una reforma constitucional para las personas y para el planeta. Sergio. Yo creo que los impuestos ya son progresivos, por contestarte, ya son progresivos. No, perdona, el IVA es un 21% para todo el mundo igual. Evidentemente, y seguirá siendo igual. No tiene por qué ser igual el 21% pero para unas personas y menos para otras. Bueno, luego hay impuestos súper reducidos, sí, al impuesto normal, pero la base del impuesto, que es el IRPF, es progresivo. Decías, Patricia, ¿verdad? No, Paloma. Paloma, perdón. Decía algo muy importante antes sobre el tema de la Constitución y de los partidos constitucionales, ¿no? Y decías tú ahora lo de derogar el artículo 315 de la Constitución. Nosotros en los 2 últimos plenos del Ayuntamiento de Fuenlabrada hemos visto como el Partido Socialista se ha posicionado con ganar Fuenlabrada. Hay parte de Podemos, hay parte de ECO, estas confluencias que nada más que entendéis vosotros, con todo mi cariño, sin acritud, donde piden derogar artículos del Código Penal, artículos que, por cierto, el Partido Socialista hasta muchos años del gobierno y jamás ha tocado. Es más, algunos son leyes orgánicas del propio Partido Socialista con Felipe González a la cabeza, y que hoy, por hacerle guiños a estos partidos que dicen nuevos partidos, quieren quitar. Y ahí es donde el Partido Socialista creo que se vuelve a equivocar. Y se vuelve a equivocar porque entra en una dinámica que es completamente errónea. Derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que garantiza que la persona que quiere ir a trabajar en días de huelga no pueda ser coaccionado por los que están haciendo huelga, es un error. Es un error porque privaría derechos fundamentales como el de la libertad del trabajo de la persona que determina ir a trabajar. Eso, que Podemos esté ahí, no me extraña, porque como dicen ellos, han venido a destrozar el sistema, con lo cual a mí, no, bueno, lo dicen ellos, lo dicen muchos dirigentes del partido, como dicen otras barbaridades. Pero no, la idea es que los partidos constitucionales
los que defendemos la Constitución, los partidos que hemos creado este Estado de Derecho, el que hoy debemos de respetar, el Partido Socialista, el Partido Popular, digamos de manera mayoritaria. ¿A qué Constitución te refieres? A la Constitución que hemos votado todos los españoles. Todo ser humano, todo español tiene derecho a una vivienda digna y permites el desahucio. ¿A esa Constitución te refieres? Déjame que termine. La Constitución que hemos votado todos los españoles y que habla de vivienda digna, y todo el mundo sabe perfectamente que para llegar a una vivienda tienes que pagarla. Y cuando llegas a un momento que no la pagas por las circunstancias que sea, hay otro ordenamiento jurídico que el banco puede ejecutar, o el propietario de una vivienda que está en alquiler puede ejecutar perfectamente un desahucio, como muchos de los que se rasgan las vestiduras con los desahucios han desahuciado teniendo viviendas en alquiler. Pero esto es la demagogia que siempre utiliza la izquierda. Es que no me dejan terminar la idea. La idea es no me dejan porque me corta. La idea es que creo profundamente en que los partidos constitucionales, con el Partido Popular, que es el que ha ganado a la cabeza, debería de haber tenido el beneplácito por parte del Partido Socialista de ir conjuntamente, por supuesto, de la mano de Ciudadanos, con la amalgama de ideas y llegar a un punto constitucionalista, no a un punto populista, como parece que ahora es más viable para el PSOE. Borja y Juan, venga. Yo tengo varias preguntas, que voy a dejar en el aire. Lo primero, pacto antiderechas. Vamos a ver, en todo caso sería un pacto antipolíticas de derechas. O sea, yo me pongo a ver el documento que hemos presentado hoy y claro, evidentemente el Partido Socialista no puede estar a favor de la reforma laboral, que lo haga. No podemos estar a favor de la 11, no podemos estar a favor, por ejemplo, de que se suba el IVA cultural, por ejemplo, como el señor Goya, y se ha reivindicado, y nosotros lo llevamos reivindicando por un tiempo. No podemos seguir permitiendo que haya desahucios, ¿vale? Sí, en nuestra etapa ha habido desahucios. Lo reconocemos como un error y creo que está en el debe, y es lo que tienen que hacer los partidos políticos, rectificar. Pides que rectifique Pedro Sánchez, que rectifique el Partido Socialista, dedicados al Partido Popular. Es la razón que se ha confundido. Ya 4 años de espalda a los ciudadanos. Hablábamos antes, el IBEX 35 está apretando para que haya un pacto. Pues me preocupa mucho que las fuerzas económicas estén presionando para que los políticos, los representantes de la ciudadanía, elijan una opción política. Es que son los ciudadanos los que tienen que decidir quién gobierna y quién no gobierna, y no volvamos con... ¿Tiene constancia el Partido Socialista de esta presión del IBEX? El Partido Socialista no tiene constancia de ella, pero de ser así sería muy grave. Sería muy grave que el IBEX, los poderes económicos, estén presionando para cambiar la voluntad de la ciudadanía. ¿Pero cuál es la voluntad de la ciudadanía? La voluntad de la ciudadanía ha dicho pluralidad y ha dicho hablar. Pero la pluralidad es en el PP. ¿Vuestra pluralidad ¿por dónde pasa? Porque cuando tú le dices 17 veces a un señor que no, es que no. Y además, no es no. Entonces, ¿por dónde pasa la pluralidad? No, perdona. Ir a las Cortes. No, perdona, vamos a ver. Déjame terminar el argumento. Vamos a dejar algo. Que no me puedes decir que hemos tenido opción de hablar. Ser más dinámicos en el... Intento ir y tú más, no intento ir porque intento exponer las cuestiones. Aquí buscamos presidente. Pedro Sánchez es el candidato que ha elegido el rey para que sea presidente. Entonces, ahora todos los partidos del espectro parlamentario tienen que decidir si hacer presidente a Pedro Sánchez con las propuestas que hemos puesto encima de la mesa y que estamos dispuestos a negociar para hacer, como decías, un país mucho más justo, un país para eliminar las desigualdades, o decidimos volver al gobierno del Partido Popular. Pero si le habéis mandado el borrador a todos menos al PP, ¿qué ganas tenéis de hablar con nosotros? Si nos habéis dicho 17 veces que no y el borrador se lo habéis mandado a todos menos a nosotros. Si es completamente, tú que hablas de base ideológica, de verdad, la base ideológica del Partido Socialista se parece a la del Partido Popular. No, por suerte no. Por suerte no. Por suerte no. Por suerte no para nosotros. Preguntemos a los españoles. No, preguntemos. Pero tenemos casi 2 millones más de votos. Y otra pregunta. Ya les hemos preguntado. El 20 de diciembre les hemos preguntado. Termina. No, que sale siempre el mantra de los partidos constitucionalistas, de verdad. Pablo Iglesias vicepresidente, los ministerios que ha elegido... Yo creo que, como se ha hecho muchas veces y está diciendo Pedro Sánchez, primero el programa, vamos a ver qué queremos hacer, qué políticas queremos hacer, cómo vamos a sacar a este país del atolladero, y luego ya veremos quién son las personas. Pero, por ejemplo, si visualizas una España que presida Pedro Sánchez y esté Pablo Iglesias de vicepresidente. Yo visualizo, primero, una presidencia de Pedro Sánchez, y luego tenemos que ver quiénes son las personas que acompañan en ese gobierno para ejecutar las políticas que creemos que necesita este país. Juan. Bueno, pues varias cosas que ver. Que Pedro Sánchez debería haberse sentado aunque sea por cortesía, debería haberlo hecho, pero por responsabilidad debería haberlo hecho mucho más. En eso estoy completamente de acuerdo. Hay una cosa en la que no coincido contigo, lo de menos de 45 ciudadanos. Pero evidente soy yo. Ya, bueno, pero lo que dicen, ¿no? Sí, pero digo lo que dice. Te sorprende por mi imagen, que yo lo entiendo. Más de 45 tienes, ¿no? Más de 45. Te conservas. Sí. Personalmente tengo que decir que a mí Ibex o otra persona de nombre parecido no me ha llamado. Entonces no lo puedo saber. ¿Los poderes fácticos tampoco están presionando a Ciudadanos? No, en ningún momento.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en todo lo que planteas, de verdad, de sostenibilidad, justicia sin recortes, no desahucios, y todo eso me parece fenomenal. El problema es cómo, de dónde lo sacamos. Entonces, con esos recortes diferentes no. Vamos a ver, nuestra postura es muy sencilla. O sea, primero vamos a obtener la riqueza, vamos a generar esa riqueza y después la distribuimos. Tan fácil como eso. Hacer una constitución que se cumpla, porque no cumplimos primero la que tenemos. Yo creo que me parece más razonable. Cuando hablamos de esa vivienda justa, vamos a ver, nuestra Constitución habla de derecho a una vivienda digna, dice derecho a una vivienda digna en propiedad. Entonces tenemos que ser nosotros, las fuerzas políticas en este caso, las que tengamos que aportar esas soluciones, esas viviendas de alquiler social, esas viviendas para emergencia social, y esa es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que hacer de verdad. Así es como entiendo de verdad esa vivienda digna, que la tenemos que tener absolutamente todos. Igual que la sanidad, igual que un pacto por una educación de verdad que sea educación, no lo que tenemos ahora con estos índices que tenemos de fracaso escolar. Respecto a la derogación del artículo 315.3, bueno, pues mira, yo ahí os tengo que atacar a los dos. Os habéis gobernado España durante muchos años. Desde el año 77 que está el Real Decreto Ley, creo, no Real Decreto, que genera este punto, ¿no? Digamos que gestiona la parte del derecho a huelga, hasta el 95 con una modificación que ha realizado el Partido Socialista bajo gobierno de Felipe González, no se ha hecho nada más, excepto por un pequeño detalle. La Constitución dice claramente que hay que desarrollar una ley orgánica de huelga. Y me temo que ¿Pero estáis de acuerdo con quitarlo, de Ciudadanos? Si hubieses visto la votación, no, visto que no. Vale, pues es que en Fuenlabrada sí. Bueno, es que en Fuenlabrada, a ver si os ponéis de acuerdo. Esto es lo de la base ideológica. Sí, que no os ponéis de acuerdo. Fíjate, Fuenlabrada, Madrid, la distancia que hay. Yo, por ejemplo, me pongo de acuerdo en que me gusta que no me corten y que me dejen terminar. Ya. Venga, pues terminamos. Y es algo que parece que tú no quieres entender, pero a partir de nosotros que utilizamos la misma herramienta. Perfecto. Encantado. No hay ningún problema. No faltemos el respeto a los ciudadanos que han votado la Constitución. Y lo que parece evidente es que tenemos que dejar de discutir menos de sillones, aquí te tengo que mirar más a ti, menos vicepresidencia, menos Ministerio del Interior, menos Ministerio, más Ministerio Social, más Ministerio de Sanidad y cosas por el estilo, y nos preocupamos de verdad, nos preocupemos todos de verdad de lo que se necesita. Yo insisto en ese marco común, insisto en esa necesidad de apearnos, y perdonad la expresión del burro, y ponernos a trabajar en lo que realmente necesitan los españoles. Ahora contesta Ana, pero quería preguntar a Roberto, a Paloma, precisamente si os creéis estas presiones del IBEX y si la economía correría peligro si entrase, por ejemplo, Podemos a gobernar, y sobre todo esto de los sillones que decía Juana ahora mismo, bueno, luego contesta Ana, pero por ejemplo, ¿corre peligro la inestabilidad económica del país en este caso? Eso está en duda. Lo cierto es que sí que hay presiones del IBEX. Hay un sector del PP, lo ha publicado mi periódico, el periódico El Mundo, que echaba en cara al IBEX, que ha apoyado tanto a Albert Rivera durante la campaña electoral. Y ahora hay un gobierno porque se requiere estabilidad. Evidentemente, el inversor extranjero lo que no quiere es que no haya un gobierno en ese país, porque haya un gobierno que no se sabe qué medidas va a desarrollar. De ahí a que pueda haber excesivas presiones o no, evidentemente, yo creo que hay una situación de preocupación entre las grandes empresas españolas. No sé si tanto como presión, pero desde luego preocupación la hay. Luego, si puede haber menos inversiones o si con Podemos se pueden ir las inversiones. Un informe del Ministerio de Economía apuntaba que el año pasado, en el tercer trimestre, Madrid atrajo 2.000 millones de euros más que el tercer trimestre del año anterior. Ya estaba gobernando ahora Madrid. De hecho, de esos 2.000 millones, el 80% provenía de inversiones en la ciudad. Ahora Madrid es un partido en el que está Podemos. Con lo cual esas inversiones es cierto que siguen llegando, las empresas siguen abriendo. A mí me hace mucha gracia la gente cuando critica a los anticapitalistas, etcétera, que el mayor anticapitalista que hay se llama Carlos Sánchez Mato y es el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. ¿Ya ha cerrado los locales? ¿Se han dejado de abrir negocios? Pues no. Pretendía aquello de los cajeros, ¿no? Aquello de los cajeros que Cantera le cortó a su debido tiempo. Pero se han pagado 800 millones de deuda municipal. Y es que quitando un poco la grasa de la administración, se han conseguido 200 millones más para gastos sociales. Yo creo que todas las políticas, tanto del PP como de Ciudadanos, desde el PSOE, hechas desde la responsabilidad, yo creo que son beneficiosas para una ciudad o para un país. Y yo creo que no hay que tener prejuicios en cuanto a eso. ¿Tú crees que los 2.000 millones de euros de inversión de Madrid son trabajo o logro de Ahora Madrid? ¿Y crees? Desde luego no te sé decir si es un logro de Ahora Madrid, pero desde luego habría muchos proyectos por cerrar, probablemente en esos 2.000 millones haya muchos proyectos por cerrar que se han cerrado, y algo muy importante, y lo estamos viendo, y en este medio de comunicación se está denunciando mucho, que es el desastre al comercio que se está produciendo en Madrid, y sobre todo esa profunda inversión que va a venir con el edificio, con la
empresa con Wanda, que al final se va, Edificio España, ya, pero vosotros también habéis votado en contra porque se saltaban la ley, la Comisión de Patrimonio. No, pero una cosa, pero Roberto, pero una cosa, y esa como pero una cosa, directora del COAM, ella también veía mal que se saltara la ley. Si es que yo, pero sí, escúchame, como también se vio en su momento por parte del presidente de la Comunidad de Madrid con el tema de Eurovegas, que había cosas que no se podían. El gobierno estaba claro, ahí exactamente, estaba claro, pero tenemos que intentar siempre buscar fórmulas para que inversiones de ese tipo que generan riqueza y generan puestos de trabajo se queden en Madrid, y no se ha hecho por parte de la Comunidad. ¿Saltando la ley? Te pregunto. No, saltando la ley no, adaptándonos. Entonces, adaptándonos. Pues, seguro estoy convencido. Modificar la ley. Entonces, oye, se ha modificado muchísimas veces, pero es que la inversión tú no puedes dejar que se vaya. No puedes dejar que se vaya, evidentemente, dentro de un ámbito normativo legal, pero no puedes dejar que se vaya. Paloma. Sí, Adriana, tu pregunta sobre si esta situación está afectando las presiones, las presiones que puede haber desde el IBEX. En mi opinión, desde luego que sí que hay presiones, porque esta situación se está alargando, no sabemos cuánto más se puede alargar. Ya no es si Sánchez puede formar gobierno o no, sino quién será el próximo que proponga el rey, o habrá elecciones, y si hay elecciones que no nos encontremos con el mismo guirigay con el que nos acabamos de encontrar en este momento. Pues parece que los resultados que arrojarían serían muy parecidos, ¿no? Bueno, no, las encuestas tampoco dicen eso, ¿no? Se radicalizaría bastante el voto, pero tampoco está claro que... Encuestas hay para todos los gustos, como colores, casi. Ya, no, está claro, pero sí que es verdad que no está claro que ningún partido pudiera lograr una mayoría absoluta. Entonces, teniendo en cuenta esto, y que en este preciso momento se está barajando la posibilidad de formar gobierno con un pacto, con un partido de izquierda radical cuyo modelo económico ideal es Grecia o es Venezuela, pues yo si yo fuera consejera delegada de alguna de estas empresas, desde luego no estaría nada tranquila. Prueba de ello también lo tenemos, lo hemos podido ver los últimos meses con el gobierno de Ada Colau, como varias empresas han salido de Cataluña no sabiendo qué es lo que se les esperaba exactamente. Ana, tenías que contestar a Juan, pues nos vamos a ir a publicidad, te doy 20 o 30 segundos. Vale, a ver, básicamente o sea, hablaba de los sillones, es lo que te... Sí, sillones, yo no tengo sillones, yo estoy en la oposición en el Ayuntamiento de Parla, no quiero los sillones, sino hay unas soluciones de por medio. Durante 4 años hemos visto cómo todas las viviendas de alquiler sociales se han vendido a fondos buitres, lo que han provocado que todas estas personas que vivían en ellas hayan dejado de pagar sus casas porque no pueden hacerlo, porque en algunos casos les han duplicado y en algunos casos ha superado esa duplicidad en los alquileres que estaban pagando. Para la solución a una vivienda digna, sí, lógicamente, los bancos tienen miles y miles y miles y miles de viviendas vacías. Ahí queda más o menos. No sé si tenemos algo que agregar. Sí, 10 segundos. Muy rápido. No todas se han vendido. Lo hemos llevado a la Comisión de Investigación de la Corrupción. Y el problema no es que hayáis incrementado el precio, porque yo no acuerdo para que se incremente el precio, simplemente a una vivienda privada, que ya es de un inversor, no es pública, no puede tener la ayuda de vivienda pública que tiene actualmente cualquier vivienda pública en la Comunidad de Madrid. Sergio, un apunte más de 3 segundos. Comisión de Investigación de la Corrupción, no, de la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ya estamos dando por hecho que ha habido corrupción, entonces creo que esta comisión se llama de análisis del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Algo así, ¿no? En realidad, bien, tenemos que en dos. Una es investigación del endeudamiento. Eso es, pero no corrupción. Es que has dicho la Comisión de la Corrupción. De investigación de la... Bien. Precisamente tuvimos aquí hace unas semanas a su presidenta, Dolores González Pastor, y nos habló de ello. Vamos a ir ahora, en nuestro afán de información de servicio, a hablar de cómo pueden ustedes reclamar en el caso de las estafas de Fanidel. Va a ser enseguida, pero también continuaremos con el debate. Y muy brevemente, con una palabra, les pido a nuestros invitados que nos definan qué les pareció, porque va a ser el segundo tema de debate, la polémica de los títeres. Borja, sintetizar una palabra, ¿eh? Me parece que no era lugar para hacer eso. Sergio. Bochornoso. Ana. Yo creo que se está politizando, que hay un error, obviamente, en la contratación. Era una palabra. Ahí queda, Juan. Vergonzoso. Roberto. Yo creo que lamentable. ¿Y Paloma? Poco profesional. Bueno, pues de este tema y muchos más seguiremos hablando a la vuelta de publicidad. Unos minutos y seguimos de vuelta aquí en Madrid en línea.
Con las sillas tenemos una pizarra y seguimos. Se acabó la pesadilla de subir y bajar escaleras, de fácil montar, sin obras, con la idea Adri, va primero. No sé. ¿Va primero esto? Un par de minutos. Si tiene que moverse esto. No, lo que vamos a hacer es cuando termine la pizarra, que son unos 10 minutos, hacemos una ráfaga para que yo me pueda bajar, pero no es publicidad ni nada. Avisa solo a Rubén, una rafaguita, pero y seguimos con es la pizarra y ya está, no es. Tengan cuidado con la petatura. Si quieren moverse, la quito. Bueno, todavía no. No, bueno, pero son de sus compañeros solidarios. La comisión que va el jueves. Viernes. Sí, el jueves no, porque el jueves tenemos pleno. De todas maneras no va a decir nada, va a ser como Isabel Gallego, como Salvador Victoria. ¿Qué quieres que te diga? Es que para empezar, el formato de la comisión es un formato que te permite eso de yo te pregunto qué día soy y tú me contestas que ayer en Madrid no se parece como no me gusta el fútbol. Al final lo trabó y al final lo dijo. No, absolutamente nada. Entonces, una de las cosas que queremos cambiar con el reglamento precisamente es el formato de las comisiones, el poder ser. ¿Qué esperanzas tengo de que sabe demasiado y tiene demasiadas tablas? Es la única esperanza que nos queda. Va también Encarnación Hidalgo. No te puedo confirmar, Pedro, si se la ha conseguido, porque la última noticia que tuve es que lo han defecto de forma en el comunicado y no sé seguro si bueno, ya hay otro que no me acuerdo ahora de quién es. Empieza el viernes al día. Y Alejandro de Pedro todavía va a laborar. Alejandro de Pedro. ¿Habéis conseguido comunicar con él? Es lo que te digo, que no te puedo asegurar que no haya habido un defecto de forma al final. En la primera había un mensaje de su abogado, hemos recibido la citación, todo correcto, mientras que en la última parece que había un problema con su domicilio y tal, entonces no te lo puedo confirmar. Claro, es que yo creo que a lo mejor favorece más cómodo. Yo me he levantado, tío, y esto ya no ha hecho nada. Es que tú estás muy es que los dos son de nada. ¿Qué tal de este? Es que esta Publicidad o algo, a ver, esto, una línea o algo así. Solo tu palabra. Ahora nos sentamos. Venga, 3, volvemos ya. Uno rápida, señor realizador. Dime. Pues que digo, venga, sigo para adelante y me bajo. Sí. Volvemos después de... Miles y miles son los afectados que se han quedado en la estacada de la estafa, o la presunta estafa, de las clínicas Fanident. Las conocen ustedes, son franquicias realmente pues populares por sus agresivos precios y se aprovechaban precisamente de la gente humilde que pues a lo mejor en otras clínicas no podían costearse sus tratamientos bucodentales y asistían a este tipo de franquicias precisamente por el precio. Hace 10 días desmontaban las clínicas, el dueño, Cristóbal López, ha sido detenido. La realidad es que su salud
es un problema de salud pública, podríamos estar hablando de otro tipo de engaños, como por ejemplo ha habido transferencias sectores, pero aparte del dinero invertido, porque mucha gente tenía financiado y créditos, sin embargo hay gente con cirugías sin terminar, puntos en la boca, brackets, y se tienen que buscar ahora una solución. No les vamos a engañar, la recuperación del dinero está difícil, pero por eso hemos querido traer aquí a un experto, por lo menos que nos va a agregar algo de luz y poner algo de certidumbre en este tema, que es Carlos Delgado, es concejal y portavoz del Ayuntamiento de Leganés. Buenas noches. Muy buenas. Carlos, hicisteis un acto que a mí me gusta reseñar, que lo primero que hicisteis es que no es partidista, esto no es de un partido, sino un problema de pueblo, de ciudadanos, y que estáis para ayudar. Sí, es un problema vecinal que está más allá de colores políticos, y en este sentido yo creo que estamos todos a una, intentando defender lo que es una estafa o una presunta estafa en la que hay centenares o miles de vecinos afectados de muchos pueblos de todas las. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que hay que ser realista y evidentemente la recuperación del dinero por ahora o larga y difícil. Va a ser complicada. La clave es no vender humo tampoco a los afectados. Estamos hablando de que el señor está en la cárcel, seguramente se declarará insolvente o los bienes no darán lo suficiente para poder pagar a todos estos pacientes. Además, los primeros en cobrar su Hacienda, Seguridad Social. Pero lo que estamos diciendo que si este señor dice, no, es que yo tengo más deudas que dinero, soy insolvente, hay un concurso de acreedores. Y como bien dices, otra serie de organismos, Hacienda, Seguridad Social, estarían antes que los pacientes para cobrar. Lo van a tener muy complicado, salvo que este presunto delincuente pues, tuviera algún seguro, alguna manera que pudiera cubrir su responsabilidad, pero es complicado. Lo más sencillo, podemos decir, la vía más fácil para los afectados es evitar seguir pagando los recibos, las cuotas financiadas de tratamiento bucodental. Eso es lo que hay que dejar claro que ya no se está recibiendo el servicio, hay que todo posicionarlo público. La ley de créditos, eso es. Exactamente. Tenemos aquí que hay 4 vías. Sí. Venga, vamos a empezar por la primera. Lo hemos dividido en 4 vías, podemos decir desde las más sencillas o de la más sencilla a la más complicada, que sería la vía penal, que sería a través de una denuncia o una querella. Una querella es con un abogado y un procurador. Hay una cosa, Carlos, para que quede... La intención es meter a este hombre en la cárcel. Para que quede bien claro, ¿no? la diferencia entre denuncia y querella, la denuncia precisamente, valga la redundancia, es denunciar un hecho y queda ahí. Si no me equivoco, en la querella ya el acusado toma parte. Sí, es parte, a través de un abogado y un procurador, entonces es un elemento activo dentro de este proceso penal. La denuncia simplemente poner los conocimientos de estos hechos delictivos, viene en la comisaría o viene en la juzgada. La querella se personan en la causa, pueden pedir pruebas, diligencias y demás. No. Puedes presentarle una denuncia y luego personarte como querella. Luego estaría la vía, podemos decir, administrativa, que es la que se está haciendo en los OMIC, es decir, en los organismos de información al consumidor de los diferentes ayuntamientos. Se presenta un escrito, lo redacta el afectado y va allí a las oficinas de consumo, normalmente lo trasladan a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid. Luego estaría la vía civil, que es la parte más compleja, en la que creemos, en honor a la verdad, que lo principal es sobre todo las personas que han financiado este servicio pongan un burofax, eso es importante, un burofax a la clínica y un burofax a la entidad financiera diciendo que el servicio ya no se está prestando, con lo cual un incumplimiento de contrato, y a partir de ese momento tendrían derecho a dejar de pagar los recibos. En el acto que organizó Urias la semana pasada había una persona que os preguntaba que si había alguna fecha para el burofax. Respondisteis que no, pero antes posible. Lo antes posible. Estas cosas, cuanto más se tarde, peor. Mandaron a la clínica y posteriormente a la entidad financiera. Hay algunas financieras que están buscando una solución, ¿no? Y están cambiando de clínicas. Habría que analizarlo eso si le conviene o no al afectado. Y luego estaría la vía que creemos que también debe ser muy importante, porque aquí muchas veces nos olvidamos de un asunto fundamental, que quien va a una clínica dental no está comprando un móvil, no está comprando un frigorífico, está recibiendo un servicio sanitario. Y la pregunta que está detrás de todo este escándalo es ¿por qué la Seguridad Social no cubre una prestación básica como es el tratamiento bucodental? Alguno dirá que es caro, alguno dirá que no sería sostenible, pero yo creo que es más caro, por ejemplo, financiar la Fórmula 1 o financiar las Olimpiadas, por ejemplo, como se ha querido algunas administraciones, ¿no? Es un debate muy importante. En el caso de los infantes, cubrieron los empastes y poco más, ¿no? Sí, extracciones, quitar puntos y poco más, es decir, todo lo que es brackets, todo lo que son ortodoncias, olvídate, encima la Seguridad Social tampoco tiene los aparatos, los instrumentos o el especialista médico para esta cuestión. Con lo cual, por eso decimos que la cuarta vía es muy importante, que podamos catalogarla como social o política. ¿Qué me refiero con esto? Que entendemos que los afectados tendrían que movilizarse
crear una plataforma y generar la suficiente conciencia social para que viene el Ministerio de Sanidad, viene la Consejería de Sanidad y Consumo, se movilizaran, porque claro, el tratamiento médico ahora mismo está en el aire, ¿no? Tendría que ir el afectado a otra clínica, hacer otro desembolso para que le pudieran arreglar lo que tiene por la boca. Por eso nosotros, por ejemplo, en el caso concreto de Leganés, en el pleno que va a haber también, Carlos, perdón que te corte, existen cierto tipo de peritajes odontológicos, pero claro, su precio, a partir de los 600 incluso puede llegar hasta los 2000 euros. Cuesta un dineral, ¿no? Es decir, imagínense la situación, ¿no? Una abuela de 75 años, con una pensión modesta, que ha hecho un tratamiento financiado con Faniden, que de repente la ha dejado en la estacada con la mitad de la boca sin arreglar. ¿Qué es lo que puede hacer ahora mismo? Pues la situación es tener que ir a otra clínica, hacer otro desembolso, ¿de dónde saca esa señora el dinero? Lo que es evidente, yo creo que alcanza la lógica de todo el mundo, es que quien tiene las cirugías en la boca, los puntos, o como un padre, ¿no? En el acto que organizaba Aurelio decía, es que mi hija que tiene una ortodoncia le están doliendo los alambres y alguien se lo tiene que revisar. No puedo esperar 10 días o un mes. Exactamente. Por eso decimos que la administración no se puede poner el perfil, ni el Estado, ni la comunidad autónoma, en este caso de Madrid, se puede poner el perfil ante este asunto, ¿no? Por eso nosotros, en Leganés, vamos a llevar una moción al Pleno para este jueves en el que pedimos dos cosas. Una, que el Ayuntamiento facilite un abogado y un procurador a todos los afectados para que puedan llevar a cabo las acciones civiles y penales que correspondan, sin que les suponga un sobrecoste allá de por sí a la estafa que han sufrido, y por otro lado, que se inste a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Sanidad y Consumo para que pongan en marcha los mecanismos que ellos consideren oportunos para ese tratamiento sanitario transitorio hasta que se arregle jurídicamente esta situación. Insisto, no estamos, aunque sea están acogidos a la ley de derechos del consumidor y a la ley de créditos al consumo, yo entiendo que no es lo mismo comprar una botella de vino o comprar un móvil que alguien vaya a una clínica dental. En un caso puede haber espera y en otro, evidentemente, con la salud no. Con todo mi respeto a los que pudieron ser estafados, por ejemplo, con las academias de inglés Opening, yo creo que no tiene nada que ver con lo que es Faniden, ¿no? Y si a ellos se les protegió, hay que proteger de mayor medida incluso cuando estamos en casos tan relevantes. Pero no olvidemos, el trasfondo, vuelvo a insistir, ¿por qué la Seguridad Social no cubre una prestación básica, universal, en materia bucodental? Esa es la clave de la cosa. Claro, sobre todo porque en manos de quién estamos dejando nuestra salud, a veces que no era el dentista el dueño directamente. Bueno, realmente, si tienes un taller de coches, el dueño del taller tiene que ser mecánico, ¿no? Estamos hablando de temas los que arreglen los coches tienen que ser mecánicos, ¿no? A lo mejor el dueño tiene que ser empresario. En este sentido, la clave es que los que prestaban el servicio estuvieran colegiados y fueran médicos o especialistas clínicos. Y eso a mí me consta que creo yo que sí. No sé a la última vía, les decías tú en el teatro a la gente de cuando haces el acto que también se tienen que mover ustedes, que es su boca y es su problema. Por ahí las redes sociales, por un acto muy importante de denuncia, que no se olvide la noticia, también corresponde a los periodistas, seguir teniéndolo en cuenta. ¿Y la demanda colectiva? Bueno, nosotros no somos partidarios de la demanda colectiva más que nada porque cada caso es único. Esto tenemos experiencia con las preferentes y en muchos casos los jueces tumbaban las demandas precisamente por presentarlas colectivamente. En estas cuestiones también hay que tener en cuenta una cuestión, y es que lo barato sale caro. Hay veces que estas clínicas low cost nos suponen un high cost a largo plazo. Muchísima gente de la gente humilde o que no puede costearse otras ofertas a mayor precio. No ha salido la información de que había habido denuncias por publicidad, por decir, engañosa, ¿no? Claro, siempre se ve, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Quizás esa labor de inspección por parte de las administraciones tenía que haber sido con carácter previo, tanto a la hora de conceder licencias como en la propia revisión de los contratos. Yo creo que los ayuntamientos, en este caso más el Estado o la administración regional, tienen que ser una capacidad más de tutela de los derechos de los consumidores. Estamos hablando de un tema de salud, no es una cuestión de comprar un móvil, de comprar una lavadora o de hacer un curso de inglés, y eso es claro. Mucha gente, para que se haga la idea, la gente que nos está viendo, tratamientos financiados de 2.000, 2.500 euros, algunos porque eran varios miembros de la familia, incluso hasta 1.000 o 10.000 euros, que son cantidades de dinero muy importantes. Por supuesto, la gente que tenía 500 euros financiados también es importante, cualquier cifra, pero que no estamos hablando de cantidades pequeñas, sino también de más importancia. Por lo tanto, 4 vías que a tu juicio, que no, si no me equivoco, son complementarias y no excluyentes. Exactamente, todas se tienen que ejercer, yo entiendo que se tienen que hacer además conjuntamente, cada una tiene su objeto, tiene su fin, y sobre todo animo a todos los afectados a que se movilicen, a que también se pongan en contacto con otros afectados, que no están solos, que su estafa de alguna manera u otra podrá ser protegida por las administraciones, y para eso estamos, ¿no? Yo creo que
los cargos públicos también tenemos que ponernos a abanderar la defensa de los más desprotegidos, en este caso personas muy humildes que han acudido a este tipo de clínicas por un precio que se consideraba muy razonable, pero al final se ha ido muy caro. Y una forma de hacer presión, precisamente, es la invitación que haces a todos los vecinos, en este caso de Leganés, a acudir el jueves día 11 a las 4 de la tarde en Plaza Mayor, al pleno, y esperemos que la propuesta, la iniciativa que lleva Blair, pues a Santiago Llorente, al alcalde de Leganés, le parezca bien y aporte a la. Ahí se verá el compromiso real de la administración, que más allá de declaraciones bien sonantes, nosotros decimos dos cosas muy concretas: que el ayuntamiento ponga abogado y procurador, y que el ayuntamiento exija a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Sanidad que se impliquen en esta cuestión. Aquí no valen medidas tintas. Hechos son amores. No sé si en la mesa hay alguna pregunta sobre este tema o pasamos al siguiente. ¿Paloma? Sí, ¿Alguna pregunta para Carlos? Bueno, en realidad me gustaría hacer dos apuntes. No sé si es posible sí. En concreto. Esto de pedir protección jurídica al Estado, en realidad ya en la Constitución se garantiza el derecho a un abogado de turno de oficio, que para eso están, para este tipo de casos, las personas con menos recursos puedan tener la defensa que les garantiza nuestra Constitución. Y otro breve apunte, y es que respecto a las vías de financiación, depende de si la financiación de ese servicio se ha articulado a través de la entidad, de la propia clínica. Entonces en ese caso sí que es un contrato vinculado, y entonces normalmente tienen, y creo que en este caso también, tienen una cláusula que dicen que en el momento en que se deje de prestar el servicio también uno puede dejar de pagar, y como decía el compañero, basta con enviar un burofax comunicando que ya no se va a pagar más, y por supuesto poner la denuncia. Pero para aquellas personas que han pedido un préstamo a una entidad distinta a la que está, con la que tiene colaboración la clínica, otra entidad financiera, esas personas seguramente no tendrán ningún contrato vinculado, sino que será independiente y tendrán que seguir haciéndose cargo de los pagos. No, sí, completamente de acuerdo con la compañera. Lo que pasa es que, como bien saben, el beneficio de justicia gratuita no coge a todo el mundo, porque va dependiendo de una renta, ¿no? Y a partir de ciertas rentas no se puede acoger al beneficio de justicia gratuita, y no son a tantas personas como nos gustaría, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo que también animo a que a partir de 2.000 euros es cuando es necesario abogado del procurador. Es decir, con cantidades que se declaren de 2.000 euros para abajo no es necesario abogado del procurador. Y nosotros, por ejemplo, hemos facilitado un listado de abogados que su primera consulta sería gratuita. Yo creo que... ¿Lo habéis ya puesto también por internet? Sí, sí, está todo colgado. Entonces, la intención es ayudar en todo lo posible con profesionales para poder llevar el mejor servicio posible. Bueno, Carlos, gracias. Que haya suerte para toda esta gente. Seguiremos un pendiente del tema y que no se olvide la noticia. Hasta otra próxima ocasión. Y ahora yo me bajo porque tenemos otro tema. Son las 10:10 de la noche y vamos a hablar de la polémica de los títeres. Tenemos un vídeo de Íñigo Enrique de Luna, el número 2 de Esperanza Aguirre, que precisamente, bueno, luego lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Ponía la denuncia. Preguntaba, antes de irnos a publicidad, a nuestros invitados qué les parecía. Bueno, pues a algunos lamentables, bochornosos, otra gente que se estaba politizando, decía Ana, por ejemplo, ¿no? El tema, sí, ¿a qué te refieres con que se está politizando? La interpretación es un error, es una interpretación errónea, y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid tendrá que depurar las responsabilidades que considere oportunas y solucionar este tema, pero también considero que se está politizando excesivamente este tema desde los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Madrid. Se está politizando, por ejemplo, Borja ya ha dicho, Puri Causapié, que nos visitaba la semana pasada, el lunes anterior, que habrá que ver responsabilidades, y Antonio Miguel Carmona, la otra pata del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, que si él fuese alcalde de Madrid, cesaba a Celia Mañana. Sí, lo que está claro es que tiene que depurar responsabilidades. Es decir, lo que no es normal que una obra de teatro que sea para adultos, por lo visto lo que era para adultos, acabe siendo una obra de teatro para niños. O sea, eso por un lado. Y lo siguiente, lo que hay que ver es que creo que está siendo totalmente desproporcionada las medidas que se están tomando con los titiriteros. Si es cierto que la obra no debería ser para niños, pero las medidas, la presión que están ahora mismo sin fianza, creo que es excesiva. Bueno, continuamos. Tenemos las palabras ya de Íñigo Enrique de Luna, ¿no? Esto decía sobre la opinión del PP y la denuncia que han puesto. Vamos a ver. Muy buenos días a todos. El Grupo Municipal Popular ha acudido hoy al juzgado de guardia de la Plaza de Castilla para denunciar los gravísimos hechos que acontecieron el pasado viernes en la programación de las fiestas del carnaval
se haya incluido una obra Yo, pero es que yo estas señas no entiendo. Yo estas señas siempre es de tiempo. tan sumamente increíbles como jueces ahorcados. Pero si no se oye el micro, por mucho que yo corte, no se va a arreglar por arte, ¿no? No, pero si cortas lo que estaba hablando con él, pues ya, Era el dedo. Era el dedo. Y que no tiene... Es que ese no es mi problema que se oigan los micros, aquí hay que cuidar que se oigan. Venga, ya. Ya. Han sido detenidos, siguen a disposición judicial, ingresados en prisión, y ellos han declarado que el ayuntamiento era plenamente conocedor del contenido de esta obra. Pero esta afirmación de ellos se puede comprobar claramente viendo la web de esta compañía de títeres, donde todo lo que representaron lo han hecho anteriormente y aparece públicamente en esa web. Por tanto, el Ayuntamiento de Madrid y la señora Mayer, también la alcaldesa, no se pueden escudar en que no conocían el contenido, porque sí que lo conocían. Bueno, pues ahí tenían un fragmento de las palabras de Íñigo Enrique de Luna, concejal en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular. Decía que a golpe de Google se podría haber documentado el Ayuntamiento sobre el carácter de esta compañía. Sergio. ¿A golpe de Google o a golpe de clic? Sí, a golpe de clic. Hay muchos navegadores. Ahora la excusa que se está poniendo desde el Ayuntamiento, pues, si era para niños, no era para niños. A ver, estos señores están en la cárcel por enaltecimiento del terrorismo, independientemente de que sean niños o adultos. Hay un código penal, yo sé que ahora al Partido Socialista el código penal no le gusta, quiere van con las banderas constitucionales. ¿Por qué no lo denunciáis? Porque son titiriteros y es una vara de Lorca. No, claro, es que tenemos una doble vara de medir. Y ahora toca atizar la vara de medir la ponen los jueces. Tienen que la vara de medir la ponen los jueces. Y los jueces hecho una valoración política y hacer excesiva. Y faltar el respeto a las decisiones judiciales, que es lo que estáis haciendo, sí, le estáis faltando el respeto cuando decís que es desproporcionado y que estos señores no tienen que estar en la cárcel bajo fianza. Es una opinión y es una falta de respeto hacia los jueces. Hay una falta de respeto hacia los jueces por todo aquel que dice que estos señores están en la cárcel. Falta de respeto es todo lo que no sea lo que decimos nosotros, falta de respeto. No lo que decimos nosotros, que lo dicen los jueces. Oye, que no lo está diciendo el Partido Popular, lo está diciendo un juez que ha considerado que en el enaltecimiento del terrorismo en esta obra lleva consecuencia de ir a la cárcel sin fianza. Punto. A partir de ahí, pero que se os ve el ánimo de seguir haciendo guiños al populismo, se os ve. La máxima responsabilidad de esto es, uno, por supuesto, de las personas que interpretaban la obra. Dos, de la concejal que contrata, y como bien ha explicado el portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Madrid, era pleno conocedor del Ayuntamiento. Y tres, el Partido Socialista, que sigue dando soporte al despropósito de gobierno de ahora Madrid, evidentemente mandado por Pedro Sánchez de cara a lo que venía, que ya lo estamos viendo. 23.600 euros era lo que iban a cobrar los programadores de esta obra. En rueda de prensa esta mañana Manuela Carmena ha calificado el acto de deleznable y ha pedido disculpas a los padres. Ha apoyado a Celia Mayer, pero no ha querido dilucidar acerca de su futuro. La ha dejado un poco en el aire, si es verdad. Apoyo, pero habrá que ver lo que pasa con la concejala y la delegada de Cultura. Juan, la semana pasada nos visitaba Sergio Brabezo, estaba aquí en la tertulia, y publica Usapié en una entrevista. Y decía Sergio Brabezo, ¿qué más tiene que estar de acuerdo con esas declaraciones de su compañero? Sí, la verdad es que está complicado saber por ese límite, las cosas como son. Entre otras cosas porque si cualquier otro partido que no fuese Podemos, ahora Madrid, o Marconal, que hiciese lo mismo que están haciendo ellos, estaríamos, bueno, pues yo creo que sacrificados como acto de desagravio en la plaza pública, ¿no? Que es lo que nos han acusado a todos, digo a todos en general, sin distinciones, actuándoles a ellos. Yo lo que tengo muy claro es que aquí quien lo ha politizado es Podemos, el ayuntamiento. Bueno, en este caso lo ha politizado el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que es llevar a estas personas a hacer estas determinadas representaciones que no sé bien dónde tendrían cabida. En cuanto a que sean medidas desproporcionadas, lo siento, no soy letrado, no soy abogado, pero en cualquier caso respeto siempre las decisiones judiciales y es a quien le corresponde tomarlas, si se las ha tomado. Y desde luego lo que tengo muy claro, y esto es un mensaje que espero que puedas hacer llegar al Ayuntamiento de Madrid, es que desde pequeñito me enseñaron que tú puedes delegar la capacidad para la toma de decisiones. En este caso, la señora Carmena delega a la señora Mayer. Pero lo que no se delega nunca y no se puede delegar es la responsabilidad. Y quien toma la decisión, en definitiva, siempre en un ayuntamiento es el alcalde. Y la responsabilidad es suya, pase lo que pase. El último responsable, ¿no? El último, ¿no? Pero es como si la toma el gobierno de la nación, el último responsable es el presidente de gobierno. Y hemos visto situaciones igual, no igual, pero luego sí también bochornosas en no asumir responsabilidades. Dice Juan que quien ha politizado precisamente el asunto ha sido ahora Madrid. No, los titiriteros. Ah, perdón, los titiriteros, sí, eso. En la contratación.
Yo, vamos, sigo diciendo y vuelvo otra vez a reiterarme las palabras anteriores. La contratación es un error. Eso creo que no lo puede negar nadie. Entonces tendría que haber una responsabilidad política, implicarse, por ejemplo, el cese o la división. Lo ha dicho esta mañana en una rueda de prensa que va a depurar responsabilidades y tomará la determinación y las acciones que considere oportunas que tiene que tomar ella. Yo obviamente no puedo influir en su decisión, eso está clarísimo. Roberto, ¿qué va a pasar? No ha dejado muy claro la alcaldesa todavía qué decisión va a tomar, efectivamente, pero bueno, que va a evaluar todo lo que ha ocurrido, eso sí. Yo creo que la intención de la alcaldesa de Madrid no está que cesar a Celia Mayer de su cargo. Yo creo que todos en el gobierno de Madrid saben que es un error. Yo también creo que la decisión judicial, acusarles de enaltecimiento de terrorismo, les puedes acusar perfectamente. Está por demostrar, es una obra de teatro, era una obra satírica. Pero es cierto que mantenerles en prisión por algo así me parece desproporcionado totalmente. Dicho esto, el ayuntamiento, primero, va a la selección, va al estudio de qué iban a representar. Tú tienes que saber, estás pagando con dinero público una obra. No sabían siquiera si era para mayores o para menores. De hecho, en la página de Facebook lo cambiaron a última hora advirtiendo de que era para personas mayores. Y esta es una más de Celia Mayer. Celia Mayer, que hay que recordar que llegó al cargo porque Guillermo Zapata renunció por toda la polémica de sus tweets, no estaba predestinada para esta concejalía. Y yo creo que sinceramente es otra gota más que suma al vaso de un carnaval, primero la cabalgata de Reyes, esa pretendida desacralización, que tú te puedes meter con los trajes que llevaban los reyes, etcétera, pero en toda la organización de las festividades de Navidad había una pretendida desacralización que no pintaba nada. O sea, la gente, es una fiesta que tiene un origen católico, había cierto toque ahí reivindicativo, vengativo. Quizás no era el momento adecuado. No era el momento adecuado, ¿no? Si es una fiesta que se ha mantenido, ¿para qué? Es que están fallando en muchas cosas que... Dices Roberto, perdóname que te corte, dices que era una sátira política, ahora es una sátira, ¿no? Yo te niego la mayor. Yo creo que en cualquier... Y ahora volvemos a eso. Vale. Primero eso, luego los vestigios franquistas, retirar placas que están protegidas por patrimonio y que además no se deberían retirar. Y ahora sumamos esto, yo creo que la Concejalía de Cultura no está haciendo bien las cosas. No empezó bien en 2016, desde luego. No, porque en 2016, y yo creo que, no sé si cesarla, pero está, desde luego está en el candelero, porque su gestión no está demostrando la altura que se le exige. Ella es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Y ahora... Decías que es una sátira. Sí. Y yo te decía que te negaba la mayor en tanto en cuanto en cualquier momento que en un Estado democrático como este se enaltezca el terrorismo como un goraeta, eso automáticamente, Roberto, automáticamente es lo que es. Una obra de teatro que no, escúchame, que tú explícale a los familiares de las víctimas del terrorismo que un goraeta es una sátira. Entonces, cuando se lo explique, si alguno de ellos te entienda, de hecho, lo podremos entender. Perdona que te corte, claro, Ángeles Pedraza, lógicamente, un segundo, es que no se puede consentir. Vamos a ver si el juez le condena. Bueno, eso es otra cosa. En relación pero a lo de momento hay que respetar lo que el juez ha tomado. ¿Tú crees que deberían estar en prisión? ¿Tú crees que hay riesgo de fuga, riesgo de que sean reincidentes? Yo creo que deben estar. Porque las marionetas están incautadas por la policía, con lo cual reincidentes... Las marionetas no se van a ir corriendo, seguro. No se van a ir corriendo. Exactamente. Seguramente tengan para comprar. Pero ellos dos, las dos personas que son los que manipulaban las marionetas, por supuesto que sí. Y termino con una cosa... No, quería decir, a colación de las víctimas del terrorismo, que la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, a través de Twitter, pues manifestaba su total rechazo a lo que ha ocurrido. Lógico, como representante de víctimas del terrorismo, lógico. Decías que la alcaldesa de Madrid hoy ha pedido disculpas. Ha pedido disculpas por... Ha calificado el hecho de deleznable y ha pedido disculpas. Entonces, yo voy a leer un tuit de Juan Carlos Monedero, Podemos, que dice: en política el perdón solo se conjuga dimitiendo, lo contrario es confundir el Estado con el salón de tu casa, el país no es tu cortijo. Entonces, yo desde aquí lo que le emplazo, en este caso ahora a Madrid, a Podemos, es, oiga, que la doble vara de medir no vale. O sea, si para unos vale, para otros tiene que valer igual. Con lo cual, si ellos no son lo suficientemente responsables de asumir esas responsabilidades políticas, o en este caso, como bien decía el compañero de Ciudadanos, que la alcaldesa como máxima responsable del consistorio aplicar esa responsabilidad en su concejal, el Partido Socialista tiene que decir algo. Es que quien está dando soporte, no estáis diciendo, estáis simplemente postureando.
Lo que tenéis que hacer es lo que tenéis que hacer, porque el gobierno de ahora Madrid... En contra de todo y a favor de todo. El gobierno de ahora Madrid es un despropósito en sí mismo. Hemos pedido responsabilidades. Y vosotros, pero no, responsabilidad no. Vosotros sois los que estáis sustentando el gobierno de ahora Madrid, el gobierno de Carmena, el gobierno de Zapata, el gobierno de Mayer. Vosotros sois los responsables de eso. Pero por una pura... ¿Cómo te gusta jugar al Itumar? O sea, de verdad. No es el Itumar, Sí, te digo lo que estáis haciendo. ¿Qué hacemos? ¿Apoyamos al gobierno de Aguirre, el de los fondos buitre? ¿La que vendió las viviendas a los fondos buitre? Pero si quieres seguimos así. Es que esto no tiene nada que ver. Pero no, lo que estamos diciendo es que rechazamos. No es que apoyéis el gobierno de Aguirre, es que sitio. respetéis a quien ha ganado unas elecciones. Pero si no me estás dejando tú, no pidas tú ahora dejarle terminar. Lo que hemos dicho antes, y no sé si lo has entendido, que era que estamos pidiendo primero las máximas responsabilidades, que nos parece deplorable, de verdad, meter a 2 personas en la cárcel por estas cuestiones. Tampoco vamos a entrar en cuestiones. ¿Y lo del Goraeta qué os parece? Gora Alcaeta. Alcaeta, ¿qué os parece? La sátira está recogida en os parece bien, es ¿no? una ¿Os sátira. parece una sátira? Yo no Eso a iría, Juventud Socialista de Madrid le parece una sátira. ¿Pero tú crees que esta Está manera de calificada. decir el terrorismo? Yo creo que sí. Yo creo que cualquier se ha gastado el discurso del terrorismo y aprovechando no. A nosotros el discurso del terrorismo no se nos Sí, gasta. eso se ha gastado. El respeto a las víctimas del terrorismo tiene Tenemos que todo el existir respeto. siempre. Cualquier símbolo que enaltezca el terrorismo o que grite un viva ETA, para mí, personalmente, yo hablo, y estoy aquí en nombre del Partido Popular, por supuesto, hablo en nombre de mi persona, creo que es una auténtica aberración y falta de respeto. Que yo no sé cuál es su ánimo, Roberto, yo no les he preguntado por el ánimo. Yo leo una pancarta que pone lo que pone. No entiendes el todo, no entiendes el contexto. Sí, lo entiendo, pero que no hay contexto. A ver, que aquí el problema, vamos a ver. Determinada situación, es cierto, si yo estoy contigo, si aquí el problema es insulto a las víctimas. Hombre, me parece demasiado considerar que hay un ordenamiento jurídico que hay que respetar y el juez lo ha aplicado. 4 años y medio a la cárcel. Pero escúchame, Roberto, hay un ordenamiento jurídico que está ahí, que dice lo que dice y el juez simplemente lo ha aplicado. Ya está, no hay más. ¿Y por qué lo ha aplicado? Porque él ha entendido como juez que debe de tener nuestro máximo respeto. Que se ha generado pero si no es la alarma social, pero si es que los propios padres que estaban allí fueron los que llamaron a la policía porque estaban viendo que eso era un despropósito. Están acusados, cierto, pero o sea, no es cuestión, o sea, esto no es una politización, y por supuesto que se politiza en tanto en cuanto quien ordena eso o quien paga eso o quien contrata eso es un político, y el político ahora no asume responsabilidades y su máximo dirigente dice no, que es que ahora hay que pedir perdón. Cuando el perdón para los dirigentes del Partido Popular no valía. Esta es la doble manera de medir de la izquierda, que para ellos vale todo y para los dirigentes del Partido Popular pues no vale nada. Me hubiera gustado a mí ver si eso, en vez de esto, hubiera sido, con todo el respeto, y eso yo nunca lo compartiría, una persona de los grises dando martillazos a un... no sé, ¿no? ¿Qué hubiera hecho la izquierda? Pues hubiera satanizado al concejal de cultura de ese momento, a la alcaldesa de ese momento, porque hubiera entendido que eso era una falta de respeto. Y ahora Paloma, que me pedía paso hace tiempo y luego Juan, venga. Sí, yo creo que esto hay que separar el punto de vista jurídico del punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico hay una realidad, y es que Gora ETA o Gora Alcaeta o Viva ETA es apología al terrorismo aquí y en la China, eso es indiscutible. Además, hay un juez, el Poder Judicial de nuestro Estado de Derecho, que ha decidido que hay indicios. Tildaban al juez ultraderechista. ¿Cómo? Muchos sectores tildaban al juez de ultraderechista y que por eso había adoptado la decisión que ha tomado. No, pues no sé, opiniones hay para todo en esto. Claro. De ahí te diré algo ahora. Hay un enaltecimiento del terrorismo, parece ser que hay indicios. Bien, prisión preventiva, desde mi punto de vista, desde que soy una absoluta humilde abogada, puede que sea una medida desproporcionada en el sentido de que esta medida es una medida cautelar que no se debe aplicar como una pena anticipada, y es una medida que se utiliza bien cuando hay riesgo de fuga o bien cuando hay posibilidad de destrucción de pruebas. Creo que, en mi opinión, no se dan los hechos y, por supuesto, que es desproporcionado, pero son cosas diferentes. Si se da el tipo delictivo por un lado y, por otro lado, las medidas cautelares que se tomen. Otro punto es la libertad de expresión, tan debatida ahora mismo. El artículo 20.4 de la Constitución establece unos límites a esa libertad de expresión, precisamente porque una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje, y porque hay que limitar de alguna manera la verborrea que a veces nos puede dar a algunos, ¿no? Si el pensamiento estuviera penado, pues no sé, que posiblemente estaríamos todos en la cárcel. Entonces, una cosa es pensarlo, y en el momento en que tú dices algo, yo digo que X persona
es lo que sea y puede ser una injuria y ya salgo de mi pensamiento para meterme en el Código Penal. Aquí pasa lo mismo, en el momento en el que uno usa la libertad de expresión, la comparte en un sitio público, además hay niños por la tarde, estás entrando dentro del artículo 20.4 de la Constitución, donde está un límite muy claro, respeto a la juventud y a la infancia. Con lo cual, por ese lado, es indiscutible que la libertad de expresión tiene sus límites. Y respecto a la responsabilidad política, desde luego, la carrera de aciertos de Meyer pues no ayuda, y siendo nosotros, España, un país tan castigado por el terrorismo, por la barbarie de ETA y de otros grupos, creo que es irrefutable que esta persona tendría que dimitir con efectos inmediatos. Responsabilidades políticas. Enseguida va Juan, pero les comentábamos la rueda de prensa de esta mañana con la Carmena, tenemos el vídeo, y estas son las declaraciones de la alcaldesa de Madrid pidiendo disculpas. En primer lugar, yo quisiera manifestar y decirlo a todos los medios para la necesaria difusión, el pesar que tengo por haber enturbiado unas fiestas de carnaval que realmente pues han sucedido, salvo el lamentabilísimo episodio de los títeres del día 5 a las 5 de la tarde, pues lo demás ha salido muy bien y siento enorme pesar por haber estropeado, como si dijéramos, este carnaval que también y que por lo demás de una manera tan festiva se ha desarrollado, ¿no? En segundo lugar, quisiera pedir perdón a todos los padres que estuvieran en aquella exhibición de los títeres en la Plaza del Canal, por lo incómodos, lo disgustados que se pudieron sentir con un espectáculo que realmente era un venga, si nos quedan 5 minutos de debate y fuera. Violento, en fin, deleznable desde nuestro punto de vista. Y respecto al cual, como ya dijo en otras ocasiones, como dijo el día pasado la delegada del área. Bueno, pues se desmarcaba al menos Manuela Carmena de las declaraciones, por ejemplo, de Pablo Iglesias, que sí apoyaba a los titiriteros. En este caso, ha tenido una opinión diferente la alcaldesa. Juan. Bueno, yo lo que quiero decir es que no voy a hacer valoración jurídica en todas las cosas, porque carezco de las capacidades y los conocimientos necesarios, no puedo reconocerlo. Bueno, me ha llamado mucho la atención que la alcaldesa diga enturbiar el carnaval. Me preocupa no tanto el carnaval, que efectivamente es un acto festivo, que también tiene origen católico, por cierto, que tendríamos que valorarlo también de cara a las Navidades. A mí me preocupan las víctimas, y en este caso las víctimas son dos: las víctimas son los niños y las víctimas son las víctimas del terrorismo. No podemos olvidar todo lo que les debemos, el que todos podamos hablar con libertad, el que todos podamos expresarnos. En mucha parte se lo debemos a estas personas que dejaron su vida, dejaron su sangre, para que nosotros pudiésemos expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos con absoluta libertad. Y todo mi apoyo, por supuesto, a todas las víctimas. Por otro lado, es que comentan jueces politizados. Bueno, pues lo tenemos que eliminar, ahí tenemos el problema. Si se habla de que es un juez ultraconservador, un juez progresista, un juez tiene que ser un juez, y punto, no tiene que haber nada más. Y no me sirve, yo por lo menos así los veo, como jueces, sin nada más. Y por otro lado, de verdad, seamos serios, somos representantes, en este caso me refiero a esta parte, somos el ejemplo, tenemos que dar ejemplo a los ciudadanos con todo, con nuestra forma de trabajar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de asumir responsabilidades y con nuestras obligaciones, incluido, y así nos dejamos de el tú más, es que no se pueden, tal, vamos a asumirlas de verdad, vamos a asumirlas en todos los sentidos y nos evitaremos, incluyendo pagando las multas, y así nos evitamos otras acciones graves que pasaron hace 2 años. Bueno, entramos en los últimos 5 minutos, Sergio, ¿verdad? No sé qué tenía que ver con las multas. ¿El qué? ¿Las multas? Las multas que no pagabas de tráfico. ¿Quién? Tú. ¿Que yo no pago multas de tráfico? Sí. ¿Sí? ¿Y dónde dices eso? ¿Lo dices aquí en un medio público? Bueno, pues cogeremos el vídeo. Estamos diciendo que Juan ha dicho que Sergio López no pagaba multas de tráfico. Cogeremos el vídeo y ya veremos lo que tienen que decir los jueces sobre tu afirmación. Todavía tienes el aforamiento, esa es la suerte que tienen. Pero bueno, yo espero que no pagaba multas de tráfico. No, mira, ya que lo dice, ya que tiene la bajeza política de decir lo que ha dicho, yo voy a explicar lo que pasó. A mí me llegó una sanción a mi casa, rápidamente, 30 segundos. Esto se nos ha sobrevenido en el debate. Me llegó una sanción a mi casa de estas de no identificar al conductor, que a muchas personas les ha llegado. Supuestamente me debieron de hacer una foto, un radar, no me llegó nunca la multa, y cuando llegó me llegó la de no identificar al conductor. ¿Qué pasó? Que como yo no recibí nada, me quitaron la multa de mi nómina.
Y eso lo utilizó el alcalde de una manera totalmente retorcida, y ahora pues habrá alguien de Ciudadanos de Fuenlabrada que, igual de retorcido que el alcalde, pues le ha brindado la oportunidad al diputado de Ciudadanos de tirar por tierra las buenas intervenciones que has tenido y dejar, sí lo he dicho, y dejar en evidencia tu formación política y a tu persona tirando, insisto, por tierra lo que acabas de decir, y dejar muy claro que evidentemente cuando uno tiene argumentos pues tira esas cuestiones que son absurdas, son ridículas. Si me dejas que termine, absurdas y ridículas, cuando lo que a mí me ha pasado, lo que a mí me ha pasado es algo que le pasa a mí lo que me ha pasado es lo que le pasa a cualquier ciudadano que le pilla un radar, no le llega la multa y le llega una por no identificar al conductor. Probablemente a ti no te haya pasado nunca, pero a mí me ha pasado en alguna ocasión, y termino con ese tema porque creo que es una bajeza, Bueno, sí, vamos a terminar con ese tema. Creo que es una bajeza política, de una falta de respeto, de rigor y de educación brutal. Pero bueno, que cada uno con sus hechos se delate. Dicho esto, el tema al que iba, el tema de los jueces, ¿no? Que si son de ultraderecha, de derecha, de izquierda, estamos casi en el tiempo ya, ¿eh? Los jueces son jueces. Creo que esto es una fase de instrucción. Aquí no hay politización, los jueces en fase de instrucción son jueces de primera instancia. Aquí no hay un tribunal que son los jueces que los nombra, etcétera, etcétera. Entonces, en la fase de instrucción, el juez puede ser, o puede tener la ideología que tenga, si es que la tiene, yo desconozco si la tiene, pero evidentemente vemos como otra vez la izquierda utiliza el recurso de no, es que este señor es de ultraderecha cuando no me conviene la decisión judicial que ha tomado en este caso, pero bueno, esto es la izquierda, ¿no? Para ellos la parte ancha y para el resto la parte estrecha. Paloma, para ir concluyendo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto quieres? Vale, bastante. Bueno, no puede ser, 30 segundos, venga. Hay que condensar las ideas. Es verdad que en instrucción es más difícil que el poder político eso me refería. Utilice sus presiones, desde luego, pero que la justicia está politizada en España es innegable. Está politizada desde que el PSOE cambió la forma de nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, punto número 1, y se ha mantenido. Punto número 2, incluso en un gobierno del Partido Popular que tenía mayoría absoluta para poder reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y no lo hizo. Y por eso la justicia sí está politizada, lo que no significa que los jueces sean corruptos ni se vendan, desde luego. Es muy diferente. ¿Vale? Y respecto a los titiriteros, para terminar, sí que creo que al final el trasfondo de todo esto es una falta importante de responsabilidad por parte del ayuntamiento, de nuestro consistorio actual, que no deja de dar palos de ciego, y a mí lo que realmente me preocupa como ciudadana ya no es que Podemos estuviera detrás de todo esto, no. Es que de no estudiar y de no poner atención al detalle, se nos están colando una serie de anarquistas dentro de nuestro ayuntamiento o dentro de estos grupos, que es lo que realmente me da miedo, porque esos anarquistas no es que crean en sistemas radicales, es que no creen en ningún sistema. ¿Algo más por este lado? Borja, sí, yo concluyendo rápidamente de lo que decía Paloma, ¿verdad? Sí. Perdón. Lo que decías de la politización de los jueces, yo no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que los jueces acceden por oposición y acceden pasando unas pruebas muy estrictas. Y también les digo una cosa, cuando los partidos políticos eligen representantes en el Consejo General del Poder Judicial y demás, es que porque son los representantes de los ciudadanos. Es decir, ¿de qué otra forma elegimos los jueces? Podemos entrar en el debate, pero siempre hablar de politización cuando no nos interesa, no lo digo por ti, no por otras cuestiones. Los jueces son elegidos por el Poder Ejecutivo. ¿Dónde está la independencia? No, por el Legislativo, y tú lo sabes, por el Ejecutivo. ¿Quién los elige? El Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, pues Borja, era una conclusión. La conclusión, para terminar con los titiriteros, evidentemente, como he dicho desde el principio, el ayuntamiento tiene que tomar responsabilidades. Y lo segundo, el respeto a las decisiones de los jueces, sin ningún tipo de duda. Y lo que me parece deplorable es que por intentar tener una opinión, intentar parar todo, pues te diga que es radical o que está sosteniendo un gobierno. No, hay que tratar de ser ecuánime y analizar situaciones. Yo, efectivamente, sigo diciendo que el Ayuntamiento de Madrid tendrá que tomar las medidas correspondientes y depurar responsabilidades. Y los equipos políticos de la oposición tendrán que dejar de politizar este tema y pedir responsabilidades también a cada uno lo que le corresponde,
por sus determinadas cosas, pero vamos, que obviamente Manuela Carmena tomará la decisión que sea. Ahí queda. Roberto, ¿algo más que agregar? Yo creo que no va a dimitir Celia Mayer ni va a ser cesada, pero yo creo que debería, pero no por esta polémica, sino por unas cuantas ya que va acumulando y que demuestran que no tiene esa capacidad de gestión que se la requiere. Bueno, pues hasta aquí, interesantísimo, pero siempre se nos queda corto de tiempo. Roberto Becares, periodista, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Hasta otra ocasión. Paloma, periodista y abogada, gracias. Y ha sido bueno el estreno, ¿no? Sí, bien. Pues hasta otra noche. Volveremos. Ana Álvarez, concejala de Cambiemos Parla, muchísimas gracias por haber venido. Buenas noches. Diputado de la Asamblea de Madrid por Ciudadanos con Rubio, muchísimas gracias. Buenas noches. Borja Terrés, el secretario de los Comités Socialistas de Madrid. Borja, como siempre, un placer. Gracias a vosotros. Y hasta otra. Sergio López, presidente y portavoz del PP de Fuenlabrada. Un placer. Hasta otra. Bueno, y nosotros ahora cambiamos de tema, pero ya saben, como televisión local y en nuestro afán de recorrer todos los municipios y ayuntamientos, les queremos presentar el siguiente vídeo. Nos vamos hasta Collado Villalba. Vídeo y enseguida estamos de vuelta con más temas en Madrid en línea. Estamos fuera. Es aquella en la que nada es pequeño. Una gran ciudad es aquella que es capaz de crecer cada día. No, digo, pero comunicación, análisis de la comunicación de la comunidad. No, porque hay alguien, yo creo que lleva sistemas de control.